De Salmos en el capítulo 1. Salmos capítulo 1. Y la semana pasada hablamos acerca de la Biblia, pero hoy quiero hablar acerca de las bendiciones de amar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios y sobre todo de obedecer la palabra de Dios. Amén. Y el Salmo 1 dice desde el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Verdad? Ya predicamos sobre eso. Usted lo puede ver ahí cuando compartimos los videos en YouTube. Ahí está ese acerca de seleccionar sus amistades. Pero en el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? ¿Qué está en la ley de Jehová? Su delicia, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es su mayor delicia? Yo siempre digo que mi mayor delicia son las hamburguesas. Mi debilidad, mi adicción, ¿verdad? Aunque desde que me casé me prohíben comer hamburguesas, no me dejan, por ahí me escapo a comer uno. Pero esa es mi mayor delicia. Mi mayor delicia también es estar con la guitarra, ¿verdad? Estar tocando la guitarra. ¿Cuál es su mayor delicia? Aquí dice que aquel para quien la ley de Dios es su mayor delicia, y en su ley medita, no cada domingo, no una vez al mes, no de vez en cuando, no cuando se acuerda, sino que dice de día y de noche. ¿Sí? Como cuando uno va a dar un examen, ¿verdad? Está que repasa, que lee, que memoriza, que piensa, que suda frío hasta dar el examen. Así deberíamos nosotros meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Cuando usted le da ese lugar en su vida a la ley de Dios, a la palabra de Dios, cuando usted le da esa importancia a la palabra de Dios, vienen grandes bendiciones como la que está en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Y usted es testigo de eso, porque usted aquí en Puerto Bolívar puede ver los manglares. ¿Ha visto que esos manglares se secan alguna vez? Siempre están verdes y con mucho follaje, porque están junto a las corrientes de aguas. Amén. Y asimismo los árboles que producen frutos, ¿verdad? Sobre todo los que están junto a ríos o en lugares donde hay agua dulce, ¿verdad? ¿Sí? Están llenos de frutos. Y aquí dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre está lleno de follaje verdoso. Pero miren lo que dice al final: y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Yo he escuchado a personas decir: es que yo soy muy salado, todo me va mal, todo lo que hago me sale mal, y me pongo un negocio y me voy a la quiebra, soy salado, me han hecho brujería, y cuántas cosas inventan, ¿verdad? Y aquí está la fórmula para que todo lo que usted haga prospere. Y recuerde que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y sus promesas son fieles y verdaderas. Y esta promesa que está aquí es real, es fiel y verdadera. Si usted se deleita en la palabra de Dios, en practicarla, en conocerla, en aprenderla, entonces usted va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pero miren lo contrario, lo que dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Es cualquier planta cortada y secada, ¿sí? y tirada en el campo. Le llaman rastrojo eso, ¿verdad? Y el viento se lo lleva por todas partes y lo arrastra. Eso lo agarran y lo queman. Dice que así serán los malos. ¿Cuáles son los malos? Aquellos que no se deleitan en la ley de Jehová, que no meditan en ella de día y de noche, que no la toman en cuenta en sus vidas, y por eso no practican la palabra de Dios, y por eso hacen lo malo. Ellos son como el tamo que arrebata el viento, y por tanto dice: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando usted no conoce la palabra de Dios, cuando usted no estudia la palabra de Dios, cuando usted no atesora la palabra de Dios, usted va a hacer lo malo. Dice un proverbio: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es, ¿están aquí? Camino de muerte. Hay caminos que las personas creen que es lo mejor, que es lo correcto, que es la mejor decisión. Pero resulta que esa decisión o ese camino que están siguiendo es contrario a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Y entonces usted está haciendo lo malo y va a terminar como el tamo, seco y que lo usan para quemarlo. Pero cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, hay grandes bendiciones para su vida. Dice: todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Por qué dice todo lo que hace prosperará? Dice, bueno, entonces yo voy a salir a robar y voy a prosperar, ¿verdad? Porque cuando usted se deleita en la ley de Jehová, ya no va a hacer lo malo. Y si usted hace lo bueno, lo que es agradable, lo que está dentro de la voluntad de Dios, Dios va a bendecir eso y usted va a prosperar en aquello que está haciendo, porque está alineado a la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? No puede decir, bueno, entonces yo voy a obedecer y luego voy a comprar lotería y tengo que ganármela porque aquí dice. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que es lo correcto. Por ejemplo, ya no compraría lotería. ¿Sí? El Señor reprocha al pueblo de Israel que ponían mesa para la fortuna y leían el destino y adoraban a esa diosa fortuna. Así que Dios nunca le va a bendecir si usted compra lotería. Está enriqueciendo al que vende los boletos. ¿Sí? Porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando usted hace algo alineado con la voluntad de Dios, eso es bueno y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, déle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Algo similar dice en el Salmo 112, más adelante, busque el Salmo 112. Salmo 112. Dígame cuando lo encuentre. Vamos a leer desde el versículo 1 del Salmo 112. Dice: prosperidad del que teme a Jehová. Mire ese título. ¿No le interesa acaso? Prosperidad. ¿Quién no quiere ser próspero? No tiene que irse a pares de sufrir y poner un sobre de $1,000. No. Tiene que hacer lo que dice aquí en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que respeta a Dios, que honra a Dios, que teme a Dios. Sí, aquí el temor no es de miedo, es de respeto, de honra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En el Salmo 1 decía que es su delicia. Amén. La ley de Jehová es su delicia. Acá dice que se deleita en gran manera. No está diciendo de vez en cuando un poquito por ahí, ¿verdad? Sí, en gran manera. Y mire las bendiciones que vienen. La palabra bienaventurado en el griego es makarios, que significa inmensamente feliz, dichoso. Eso significa bienaventurado. Versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Por eso dice: no hay justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Su descendencia no será miserable, no serán débiles, sino que serán, dice, poderosos, serán benditos, porque usted ha guardado la palabra de Dios. Dice en los mandamientos, ¿verdad? Jehová hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, pero va a castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero a los que obedecen sus mandamientos, dice que Él los ama y los va a bendecir a millares. Amén. Por eso dice, versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Cuántos quieren eso?
¿sí? Ya no quiero vivir chido, ya no quiero ser pobre, ya no quiero vivir alcanzado, ya no quiero vivir en la miseria. ¿Qué tengo que hacer? No tiene que ir a hacerse una limpia en los brujos, no tiene que ir a hacer un negocio malo, llevar droga en su estómago, no. Usted no tiene que hacer nada de eso, tiene que deleitarse en la palabra del Señor en gran manera. Ahí está la prosperidad. No está en que ven, haz un pacto y siembra tanto de dinero, no, esos son ladrones que hacen mercado del Evangelio. La verdadera prosperidad está aquí, en que usted ame la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios, se aprenda la palabra de Dios y por sobre todo la practique. ¿Recuerda lo que Jesús dijo a la gente acerca de los fariseos? Todo lo que ellos le dicen que hagan, háganlo, pero no los imiten, porque ellos dicen pero no hacen. Eran hipócritas. ¿Sí? Cuando usted obedece la palabra de Dios, ahí está la bendición, ahí está la prosperidad. Usted los practica, usted se deleita en gran manera. Versículo 3 otra vez de 112. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Es decir, usted va a estar siempre caminando rectamente. Resplandeció, sigamos, dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y préstele atención al versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted confía en Dios, ya no está asustado por las malas noticias, porque usted sabe que aunque tiemble la tierra y aunque se trasladen los montes a la mar, ¿qué dice la Escritura? Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Amén. Ya no tiene temor de malas noticias. Decían en época de pandemia, deje de ver noticias, que eso más le afecta y más le bajan las defensas y más se va a morir. Pero cuando usted confía en Dios, ya no tiene temor de malas noticias, sino que usted sabe que Dios tiene el control de su vida. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Un poquito más adelante, el Salmo 128. Hemos visto el Salmo 1, el Salmo 112. Vamos a ver el Salmo 128. Este salmo es precioso. Anótelo y apréndeselo, pero sobre todo practíquelo. ¿Ya lo tiene? Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, es decir, que lo respeta, que lo honra, ¿sí? Que anda en sus caminos, es decir, en su palabra, en sus mandamientos, en sus leyes, en obediencia. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay gente que dice, yo trabajo de sol a sol, trabajo como el burro, pero no tengo nada y no veo el fruto de mi esfuerzo. Y el Señor dice, si eso es verdad, porque has descuidado la casa de Dios y todo lo que ganas se te va en saco roto, porque no me das a mí el primer lugar. En cambio acá dice que si usted se deleita en obedecer a Dios, ¿sí? Cuando usted coma el trabajo de sus manos será bienaventurado y le va a ir bien. Decía acá, todo lo que haga prosperará, le va a ir bien. Y miren las bendiciones que vienen. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, es decir, no es estéril. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa, es decir, dan fruto, ¿sí? Valioso. El olivo era lo más valioso que alguien podía tener. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así será bendecida la persona que honra a Dios, que respeta a Dios, que obedece a Dios, que camina en los mandamientos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, estos tres salmos muy parecidos dicen lo mismo. La importancia de que usted ame la palabra de Dios. La importancia de que usted estudie con seriedad, con profundidad, con persistencia la palabra de Dios. ¿Sí? No que la lea de vez en cuando,
sino como decía aquí, medita de día y de noche. La estudia como si el siguiente día tuviera que ir a dar la prueba del Cenecín, con toda esa pasión, esa devoción, ese amor por aprender la palabra de Dios. Amén. Y decir, bueno, yo no me pierdo un estudio bíblico, yo no me pierdo una enseñanza, yo quiero aprender la palabra de Dios, yo quiero recibir un discipulado. ¿Sí? Yo quiero que me enseñen más de la palabra de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí está la justicia de Dios en su palabra. Ellos serán bienaventurados, dichosos, inmensamente felices. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y quién no quiere ser bienaventurado? ¿Quién no quiere ser dichoso? ¿Quién no quiere ser inmensamente feliz? ¿Quién no quiere que todo lo que haga prospere? ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién no quiere tener bienes y riquezas en su casa? Todos queremos eso, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está la respuesta. No es un trabajo ilegal, ¿sí? O prohibido. No es hacer cosas o trabajar de sol a sol como esclavo. Es en honrar a Dios, en amar a Dios, en respetar a Dios, en darle al Señor el lugar que Él merece. ¿Cuánto dicen amén? Él debe ser el primero en nuestras vidas. Pero si usted dice, no, es que el domingo es el día que más vendo en mi negocio, así que no puedo ir a adorar a Dios, usted va a vivir en la miseria. En saco roto se le va a ir todo lo que gana. Pero cuando usted le da al Señor el primer lugar en su vida y dice, no, el tiempo de Dios es el tiempo más valioso y es donde más gano, porque gano tesoros en el cielo. Y el Señor va a bendecir su negocio, como hacía con el pueblo de Israel. Le decía, el día de reposo no salgan a recoger maná, el viernes yo les voy a dar el doble. Y usted tiene que decir, Señor, el día viernes o el día sábado tú me vas a dar el doble en mi negocio, porque el domingo yo no voy a trabajar, yo te voy a servir. Porque tu palabra dice que tengo que un día a la semana honrarte a ti, separarlo para ti, exclusivo para ti, para estar en una comunión íntima contigo, en un tiempo de calidad contigo. Y ese es un mandamiento que tenemos que obedecer. Pero no lo hacemos y por eso andamos flacos, ojerudos, cansados y sin ilusiones, ¿sí? Y todo nos va mal. Pero aquí está la respuesta de cómo las cosas pueden ir mejor. Y no está en esa teología de la prosperidad, de siembras, pactos y esas cosas. Está en que usted ame al Señor, está en que usted ame su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hay un texto también muy parecido, pero no está en el libro de Salmos, sino está en el libro de Josué, y muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Josué capítulo 1. Josué es el sexto libro de la Biblia después del Pentateuco. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y ahí está Josué. Cuando lo encuentre, dígame. Josué capítulo 1. Un versículo muy conocido. Estamos en el mes de la Biblia. Qué importante es que usted ame su Biblia, la atesore su Biblia, pero sobre todo la estudie, la escudriñe profundamente y la ponga en práctica. ¿Ya tiene Josué 1:8? ¿Ya lo tiene? Dice, de vez en cuando te acuerdes, estará en tu boca el libro de la ley. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Nunca se aparte de tu boca. ¿Sí? O díganme usted si alguna vez se le aparta esto de sus manos. Nunca. Usted se muere un día sin internet, ¿sí o no? Llegan a las casas y lo primero que piden es la clave del wifi. Usted se puede olvidar hasta de salir puesto ropa, pero no se olvida del celular. Si así fuera la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Te puede olvidar el celular, pero no se olvide su Biblia. Y nada de que tengo la Biblia en el celular. No, traiga su Biblia. Identifíquese como cristiano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada domingo, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? De día y de noche, o sea, todo el tiempo meditarás en él.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De día y de noche meditarás en él. A veces yo he preguntado, ¿quién se acuerda de la predicación de la semana pasada? Y tal vez de 100 uno se acuerda, ¿sí? Porque no hemos meditado durante la semana en esa palabra que Dios me habló. Y luego decimos, Dios háblame. Y dice, pues te vengo hablando todos los domingos y tú no me paras solo, ¿sí? Si Dios le da una palabra, usted anótela, apúntela ahí, y lunes, martes, miércoles, hasta el siguiente domingo usted esté analizando y estudiando y diciendo, Señor, háblame, ¿qué me quieres decir con esta palabra? ¿Qué tengo que hacer con esta palabra? Cada palabra que usted recibe, dé la cuenta que es un cheque en blanco, que usted puede poner la cantidad para cobrar esa bendición. Y es lo que está diciendo aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Para que guardes, ¿sí? Usted dejaría, hermano Leo, usted dejaría su celular allá donde dejó su casco. Así sea cholito, ¿sí o no? ¿Por qué? Cuando ya sale, ya no está, ¿sí? Usted cuando sale deja las puertas abiertas ahí, no, usted pone seguro, eso es guardar. Significa que usted lo tiene como un tesoro que no lo quiere perder. Señor, este mensaje de este domingo yo lo voy a guardar, no lo voy a perder, lo quiero aquí y quiero estar ahí pendiente de que está aquí y que lo entendí y que lo estoy poniendo en práctica. Eso significa guardar, para que guardes y hagas, obedecer, poner en práctica, conforme a todo lo que en él está escrito, no lo que me conviene. Amén. A todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Es decir, entonces tu vida cristiana, tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual, tus relaciones interpersonales y toda tu vida va a prosperar. Tu camino tiene que ver con tu comportamiento, tu conducta, tu manera de actuar. Eso significa tu camino, ¿sí? Tu caminar, ¿sí? Antes yo caminaba todo, sí caminaba yo con la gorra para atrás, ¿verdad? Ahora ¿cómo camino? De otra manera. Porque la palabra de Dios moldeó mi caminar, ¿sí? Mi caminar tiene que ver con mi comportamiento, mi conducta. La palabra de Dios va a ir transformando mi forma de ser, va a ir renovando mi mente. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Despojados del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado conforme a deseos engañosos, y revestidos del nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, pero sobre todo cuando usted renueva su mente con la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino. ¿Sí? Hablábamos el día jueves en el estudio bíblico que hay personas que ya están ancianos en la iglesia, pero siguen siendo niños espirituales, no han madurado, no han crecido, porque no se han alimentado de la palabra de Dios. ¿Sí? Usted quiere hacer prosperar ese crecimiento espiritual en su vida, llegar a la madurez espiritual, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Usted necesita de día y de noche meditar en la palabra de Dios, tomar en serio la palabra de Dios. Amén. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice al final? Y cualquier cosa te saldrá bien, dice, ¿no? Todo, diga conmigo, todo. Diga al que está a su lado, todo te saldrá bien. Parecería una exageración. ¿Usted quiere que todo le salga bien? ¿Sí? Ese examen en la universidad, ese trabajo que necesita, esa situación en su matrimonio que quiere que cambie. Todo te saldrá bien si te deleitas en aprender y vivir la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe? A veces yo doy enseñanzas a familias o a personas y descubro que no se saben los 10 mandamientos. Levante la mano aquí el que se sabe de memoria los 10 mandamientos. Yo no. ¿Sí? O solo dígame el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cero polito.
Ese es el mandamiento católico, ¿sí? El primer mandamiento es: tienes que serme fiel y no puedes tener otros dioses si yo soy tu Dios. La fidelidad es el primer mandamiento. No puedes tener otros dioses sino solo a mí. Es como que yo dijera a Florcita: tú no puedes tener otros hombres, solo yo y nadie más que yo, ¿sí? Porque Flor diga: tú no puedes tener otras grillas, solo yo soy tu mujer. Esa es la fidelidad y ese es el primer mandamiento. Si Dios, el Señor, es su Dios, olvídese de la churona, del niño divino, del Gregorio y de cualquier otro Dios. Amén. ¿Y por qué a veces nos vamos al cisne? Por aquí hay un cisne, ¿verdad? Nos vamos a otros lados, ¿sí? Porque no hemos entendido los 10 mandamientos, ¿sí? Una vez discutía con un tío que es católico acérrimo. Yo le decía: ¿y usted qué tiene que hacer para ir al cielo? Él decía: cumplir los 10 mandamientos. Yo le decía: dígame el primero. Y me dijo lo que ustedes dijeron. Y yo: ahora lea aquí. ¿Y qué dice aquí? Usted tiene que ser fiel a Dios. No puede tener otros dioses si Él es su Dios. Así que olvídese de María, olvídese de Pedro, de San Martín de Porras, de la Churona, olvídese de todos los demás dioses. Adore solamente al Señor. Como le dijo Jesús a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Por qué la gente vive adorando a cantidades de dioses? La Narcisa, el niño divino, el Gregorio, porque no ha entendido los mandamientos del Señor. Pero cuando usted llega a comprenderlos, ahora usted entiende que tiene que ser fiel al único Dios verdadero. Amén. ¿Y quién se sabe el segundo mandamiento? ¿Qué dice ahí? A ver. El segundo mandamiento dice: me vas a adorar por medio de la fe. No me vas a adorar por medio de representaciones. No te vas a hacer imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tú me vas a adorar por medio de la fe. Yo soy el Dios espíritu, yo soy el Dios invisible. Cuando usted entiende eso, ya no hace muñecos pues, para adorarlos, porque Dios aborrece la idolatría. Dice: maldito el que hace imágenes para adorarlas, ¿sí? ¿Por qué andamos con escapulario, todavía con crucitas, con algunas cosas? Porque no hemos leído los 10 mandamientos, no lo hemos entendido, y usted no puede practicar lo que no conoce. ¿Amén o no amén? Entonces, ahora que usted está entendiendo las bendiciones de conocer la ley del Señor, ¿sí? Ahora usted va a ir y va a aprenderlos. Amén. Y los va a aprender y va a empezar a practicarlos, y va a ver entonces que su vida todo le va a salir bien, va a prosperar, va a tener todas las bendiciones que está diciendo aquí en la palabra de Dios, y usted va a ser bienaventurado cuando usted le da ese lugar que la palabra de Dios debe tener en su vida. Amén. No se olvide entonces Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, ¿sí? Es que cuando leo me da sueño, es que cuando me duele la cabeza cuando leo mucho. Esfuérzate. No temas ni desmayes, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si un hombre sinvergüenza que es infiel a su esposa anda con la suegra, ¿cree que iría donde la otra? ¿Ah? No, ¿verdad? Si usted anda con su esposa y es bien un poquito tóxica, ¿verdad? Usted mira a otras, ya no, se comporta como un ángel, ¿sí o no? Y el Señor dice: yo estoy contigo donde quiera que vayas, cuando vas de compras, cuando vas al trabajo, hasta cuando vas al baño. ¿Cómo te vas a comportar ahora que sabes eso? Ahí es donde usted empieza a caminar en integridad, en rectitud, porque sabe que Dios está con usted donde quiera que vaya. Ya no me puedo ir a una discoteca, a una escapadita por ahí, porque Él va conmigo. Amén. Ya tendría que decir: entrada para 2, por favor, porque vengo acompañado. El Señor viene conmigo. Y usted ya no entraría a lugares prohibidos si usted creyera lo que dice aquí, que el Señor está con usted donde quiera que vaya.
Y tampoco andara todo ahí paranoico, ¿verdad? Que aquí ahora me asaltan, que el virus, no voy a la iglesia porque el virus me va a matar, porque usted sabe que Dios anda con usted y Él es muro de fuego alrededor de los que le temen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo alaban? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted ya no tiene miedo, ya no desmaya, usted es valiente, no porque esa es la gran cosa o es Rambo, sino porque Dios está con usted. Amén. Matías, si fueras con un guardaespaldas del hermano Ociander, ¿tuvieras miedo en la escuela? ¿Sí? Te harías de bravo como gigante, ¿sí o no? Porque vas con un gigante. ¿Por qué creen que David no le tuvo miedo a ese gigante? Porque él sabía que el mayor, más gigante que el que estaba allá, estaba a su lado. Amén. Y él dice aquí, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y Jesús dijo lo mismo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted cree eso, su manera de comportarse donde quiera que vaya va a cambiar. Amén. Su manera de comportarse va a cambiar porque sabe que Dios está con usted. Pero eso cuando usted se deleita en obedecer a Dios, en caminar con Dios. Dijo una vez un predicador, no se trata de que Dios quiera caminar contigo, Él camina contigo. Se trata de que tú quieras caminar con Dios. Amén. Cuando yo quiero caminar con Dios, entonces voy a comportarme como a Dios le gusta que me comporte. Amén. Quiero terminar con otro texto. Antes de Josué está el libro de Deuteronomio. Con ese terminamos. Deuteronomio. En el capítulo 6. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, el quinto libro de la Biblia. ¿Sí? Ahí en la mesa hay un Pentateuco en hebreo, usted lo puede ver al final. Dice el versículo 4 de Deuteronomio 6. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor resumió los 4 mandamientos y todos los otros mandamientos de nuestra relación con Dios en este mandamiento. Cuando usted ama al Señor con todo su corazón, le es fiel. Cuando usted ama al Señor con todo su corazón, ya no adora imágenes, ni ídolos, ni a otros dioses. Cuando usted ama al Señor con todo su corazón, usted honra el nombre de Dios y no toma en vano. Amén. Cuando usted ama al Señor con todo su corazón, usted le va a guardar un día a la semana. No importa si se queda chido y mañana no tiene que comer, usted le dedica ese día al Señor sabiendo que Dios es fiel y que Él proveerá. Amén. Amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De todo tu corazón, el centro de sus emociones. De toda tu alma, su ser íntegro. Todo usted. Eso es alma, nefesh. ¿Sí? Y con todas tus fuerzas. ¿Sí? La palabra meod en hebreo. ¿Sí? Y en el griego es la palabra dinamis. Que viene la palabra dinamita, con todas tus fuerzas, no un amor a mi manera, sino con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Y luego dice el versículo 6, préstele atención. Y estas palabras que yo te mando hoy, este mandamiento, su ley, su palabra, estarán sobre tu corazón, no en su Biblia, no sobre la mesa. Algunos vayan botando la Biblia por allí. Estarán sobre tu corazón. ¿Sí? La Biblia tiene que estar aquí y aquí. Amén. La palabra de Dios tiene que estar en su corazón. ¿Y qué más dice? Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino. O sea, dentro y fuera de la casa usted tiene que ir hablando de la palabra de Dios, no hablando mal del vecino, ¿sí? Sino hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Y al acostarte y cuando te levantes, antes de dormir, hágale repetir a su hijo:
aunque sea el Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Dios verdadero, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 8: y la atarás como una señal en tu mano. ¿Sí? Más importante que un reloj, que una manilla de oro, que un anillo o que el celular mismo, la palabra de Dios en su mano. Es decir, no se separe su Biblia de usted. ¿Qué más dice? Y estarán como frontales entre tus ojos. No el chat, no las redes sociales, la palabra de Dios. A veces dedicamos 23 horas con 59 minutos a las redes sociales, ¿verdad? Y el último minuto tal vez nos acordamos de Dios y no nos quedamos dormidos. Dice que la palabra de Dios es lo que debe estar en nuestros ojos. Como dice, puesto los ojos en Jesús, puesta la mirada en las cosas de arriba, puesta la mirada en la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No dice que ponga una herradura, una pata de conejo, una sábila, ¿verdad? Sino la palabra de Dios. Ponga un texto ahí que diga, la sangre de Cristo tiene poder, y verá que el diablo no entra por esa puerta. Amén. Ponga una frase ahí: aquí somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pero son bienvenidos cualquiera que quiera escuchar el Evangelio. ¿Sí? Y verá que salen huyendo los mormones, los testigos de Jehová y cualquier otro. En vez de tener ahí a Spider-Man, todos esos demonios, ¿verdad? En vez de tener a Shakira y otras cosas, dice que usted debe tener la palabra de Dios. Amén. A veces tenemos un poco de otras cosas ahí. Aquí dice la palabra de Dios. Lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Mi hija Joana anda escribiendo en las puertas, en los postes de la cama, en las paredes, hasta en las sábanas, en unos jeroglíficos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y me anda manchando toda la casa. ¿Sí? Están en esa etapa. Hermanos, eso significa que usted tiene que, de las 1000 formas posibles, sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, le están enseñando que él tiene que ser mujer si es hombre, y tiene que ser hombre si es mujer, que es normal hombre con hombre, mujer con mujer, que está bien que aborte, ¿sí? Así que puedes tener una vida promiscua en la sexualidad, y si te embarazas abortas y no ha pasado nada, y tú puedes decidir el sexo que tú quieras. Y le hablan de la evolución y le hablan de cuántas cosas más. Y están formando así las nuevas generaciones para Satanás. Pero usted tiene que salvar a sus hijos. ¿Y cómo lo va a hacer? Sembrando en ellos la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Que donde quiera que vaya, ellos lean la palabra de Dios. En los postes de su casa, en sus puertas, en todo lugar, ellos puedan tener la palabra de Dios. Existen unos papelógrafos grandes de los 10 mandamientos que venden, unos pósters. Otro de maderita. Póngale ahí en cada cuarto de su hijo, que ellos todos los días vean. Haga que cada día de la semana él repita un mandamiento y se lo aprenda. Porque en cumplir la ley del Señor está la bendición. Amén. Es verdad. Muchos justifican: no, pues si ya la ley ya está abolida. ¿Sí? No, la ley no está abolida. Jesús dijo que hasta que Él venga, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La salvación es por gracia, ¿sí? A través de la fe en la sangre de Jesucristo, en su obra perfecta. Fuimos salvos no por obras, sino por medio de la fe. Pero fuimos salvos para buenas obras. Amén. Fuimos salvos para caminar en obediencia a la palabra de Dios. Usted no cumple los mandamientos para salvarse. Usted ya es salvo por la fe en Jesucristo. Amén. Con una sola ofrenda. Así que no estamos guardando la ley para ser salvos. Ya somos salvos por la fe en Jesucristo. Usted cumple con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Para vivir una vida que glorifique su nombre. Para vivir una vida que no avergüence al Señor, sino que glorifique al Señor. Por eso cumplimos los mandamientos. Usted no puede decir: bueno, yo ya soy salvo, así que puedo ir a adorar una imagen. O ya soy salvo y puedo adorar otros dioses. No, aunque esté salvo, necesita seguir cumpliendo con los mandamientos del Señor.
para que Él sea glorificado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es entender eso. Muchos dicen, no, ya está hablando de los mandamientos, o sea, está volviendo a la ley ya fue abolida. No, la ley no fue abolida, sigue vigente. Amén. La ley ya no salva, sí, salva la sangre de Jesucristo, pero Él quiere que sigamos caminando en la perfecta ley del Señor. Amén. Escucho, yo tengo páginas teológicas donde estoy involucrado ahí, y siempre dicen lo mismo. Dicen, entonces cumplamos todos los mandamientos y hagamos los ritos. Lo que ellos no quieren entender es que la ley de Dios está vigente, y solo los creyentes en Jesucristo han sido salvos de esa ley. Los que aún no tienen a Cristo aún están bajo esa ley, porque esa ley sigue vigente. Amén. Solamente los que hemos creído en Jesucristo hemos sido hechos libres de la maldición de la ley. El mundo va a ser juzgado por la ley de Dios. Nosotros ya no vamos a ser juzgados, porque ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario y fuimos declarados inocentes, santos, justos, completos, perfectos delante de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Aleluya. Qué importante es que usted se deleite en los mandamientos del Señor.